¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro videocurso Audio Profesional, Diseño y Alineamiento de Sistemas de Sonido. En esta ocasión vamos a aprender a alinear nuestro sistema de sonido utilizando esta herramienta de libre descarga llamada SubMap versión 2.0, así como muchos de los conocimientos que hemos impartido en los anteriores videos de este videocurso. Y bien amigos, dicho lo anterior, comenzamos. Uno de los propósitos de cualquier arreglo de altavoces es hacer que éste se comporte como uno solo. Es por eso que cuando diseñamos cualquier sistema de sonido, el análisis siempre empieza por la interacción de dos altavoces. Y para este caso particular, vamos a ver cómo interactúan en el entorno acústico el sistema de graves con el sistema de medios agudos. Y ahora trasladamos esta simulación a una vista lateral y para ello hemos montado un altavoz de medios agudos junto con un arreglo de subgraves en infrared y un micrófono de medición aproximadamente a 18 metros de distancia a una altura de 1.7 metros, que es la altura promedio de un mexicano. Y si recordamos un poco nuestro capítulo de Introducción a la Suma Acústica, concretamente en el apartado de Geometría de la Suma, veremos que ahora nos encontramos en la zona del triángulo rectángulo y casi por mera intuición ya sabremos que en el punto de medición tendremos cancelación o combing. Bien, y antes de avanzar, olvidé comentarles que a cada altavoz se le ha aplicado un filtro pasaltas y pasabajas respectivamente, aproximadamente a una frecuencia de corte de 100 Hz. Entonces, ahora procedemos a hacer la simulación y para ello hemos elegido una frecuencia de interés de 100 Hz, que es donde hemos hecho el corte en baja y en alta frecuencia. Esperamos un poquitín. Y efectivamente amigos, como lo esperábamos, en el punto de medición aparece ese lóbulo de cancelación, que es la causa de las diferencias de tiempo. Ahora, para ver qué está sucediendo, vamos a analizar la función de transferencia. Y efectivamente podemos ver amigos que en el punto de crossover acústico espectral tenemos esa cancelación tan terrible que es la causa de las diferencias de tiempo. Y para proponer soluciones, primero debemos analizar la fase por separado. Y para ello medimos primero el sistema de subgraves y posteriormente el sistema de medios agudos. Y ya analizando la función de transferencia podemos ver que el crossover acústico espectral se sitúa alrededor de los 90 Hz y donde tenemos una diferencia de fase de alrededor de 150 grados. Entonces, por lo tanto, estamos en la zona de cancelación. Ahora bien, en ingeniería de audio hay un dicho que dice que si conocemos la fase, conocemos el tiempo y viceversa. Para este caso conocemos la fase, entonces vamos a calcular el tiempo. Y lo podemos hacer de manera muy sencilla con una simple regla de 3, en donde decimos que 360 grados equivale a un ciclo entero de 90 Hz, es decir, 11 milisegundos. Entonces la pregunta es, 150 grados, ¿a cuánto equivale? Y para ello multiplicamos cruzado y nos queda que x por 360 grados es igual a 0.011 por 150. Entonces, despejando x, que es el tiempo, y haciendo las operaciones equivalentes, nos queda que el tiempo es igual a 4 milisegundos. Y que este será el tiempo necesario que hay que aplicar de retraso al sistema de subgraves. Ahora, regresando a nuestra función de transferencia, vamos a aplicar ese retraso al sistema de subgraves y lo haremos desde el DSP global. 4 milisegundos y veamos qué sucede. Tenemos nuestro sistema de sonido alineado en el tiempo. Y asimismo podemos ver que el lóbulo principal de suma se ha movido hacia nuestro punto de medición. Ahora, vale la pena mencionar que SubMap es meramente una herramienta de predicción, más no de trabajo en tiempo real, pero que sin duda nos ayudará bastante a cumplir la regla 90-10, es decir, que podemos hacer el 90% del trabajo con el 10% del tiempo, y lo que siempre supone un ahorro en tiempo y energía se traduce en dinero.
Sin embargo, lo que sí podemos hacer es exportar nuestras mediciones de función de transferencia a un programa como Smart 7 o Smart versión 8 y tomarlas como referencia para futuros ajustes que haya que hacer ya en el campo de trabajo. Por ejemplo, nos vamos a el micrófono y guardamos la medición con el nombre que queramos. Transfer le pongo yo, por ejemplo. Vamos a Smart versión 7. Importamos. Buscamos la carpeta donde guardamos. Esperamos a que cargue porque está pesado el archivo. Y ahí tenemos nuestra respuesta que hemos medido en la versión de submap. Bien amigos, pues así terminamos este nuevo video correspondiente al alineamiento de sistemas usando esta herramienta de predicción, esperando como siempre que este video sea de su total agrado y esperando como siempre que me dejen sus comentarios, ya que eso me ayudará bastante a mejorar. Hasta la próxima.